Que el Señor los bendiga. Gracias al Señor que podemos retomar nuestras reuniones como lo hacíamos habitualmente. Como ya dije, no sabemos por cuánto tiempo, pero mientras podemos, aprovechamos. Vamos a continuar meditando en el libro de los Hechos. Capítulo 21 estábamos viendo. Y habíamos visto la latitud del apóstol Pablo, llegando al final de su tercer viaje misionero. Bueno, habíamos ya considerado parte de este capítulo 21. El apóstol Pablo en Jerusalén. Habíamos dicho que esto se desarrolla en la primavera del año 58. Y habíamos visto que ellos fueron recibidos por algunos hermanos. Vamos a retomar en esta noche en el verso 17. Hechos, capítulo 21. Y el verso 17. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. ¿Puede decir amén? Bueno, dice así la palabra de Dios: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud,
porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Bueno, aquí hemos visto los acontecimientos registrados en el viaje que Pablo hizo a Jerusalén. Leímos en el verso 17 que cuando llegó los hermanos le recibieron con gozo. A mí la verdad me causó cierta gracia cuando leí, porque vemos la confirmación de la palabra, que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué a Pablo le recibieron tan bien? Porque Pablo era portador de la ofrenda. ¿Se acuerda cuando Pablo dice que resolvieron juntar una ofrenda, cuando escribe a los Gálatas, para los santos de Jerusalén? Entonces llegó Pablo con su ofrenda y fue muy bien recibido. Dice, los hermanos lo recibieron con gozo. Pero al día siguiente, Pablo entró con toda la comitiva y se encontraron con Jacobo, el pastor de aquel lugar. Varias cosas muy interesantes encontramos aquí. El apóstol Pablo hacía 8 años había estado en esa iglesia. Pasaron 8 años. Se encuentra con Jacobo. Jacobo es el pastor de este lugar, es quien escribió la carta de Santiago. No es el Jacobo que fue asesinado, que era hermano de Juan, eso ya lo habíamos visto. Pero ahora encontramos aquí el planteo que le va a hacer Jacobo. Es realmente asombroso. Jacobo fue uno de los 120 el día de Pentecostés. Sin embargo, pasó el tiempo y vemos el resultado. Él fue atraído y seducido por la sombra de la legalidad. Y esto nos muestra cuando no hay convicción en nuestros corazones. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido de visitar hermanos, de conversar, está todo bien, está todo claro, pero al tiempo vemos que no está todo tan claro? ¿Qué fue lo que le aconteció? Mire lo que le van a decir en el verso 20. Le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Hasta ahí venía todo bien. Pero mire cómo sigue. Y todos son celosos por la ley. Y no solo eso, sino que quiere sostener. Por eso, en otra ocasión, hicimos mención de que cuando estudiamos en el Antiguo Testamento, el comienzo de la iglesia, había 2 grandes grupos. Uno en Antioquía de Siria, donde estaba Lucas, donde estaba Timoteo, donde estaba el apóstol Pablo. Pero había otro gran grupo en Jerusalén, una iglesia donde la enseñanza se había contaminado. Y ahora vemos aquí, ¿cuál va a ser la actitud del apóstol Pablo? Y esto es una enseñanza también para nosotros, porque nosotros no sabemos lo que el destino nos depara. Con quién vamos a tratar, cómo vamos a hacer. En la carta a los Filipenses, para los que toman nota, capítulo 1 y el verso 17, Pablo hace mención de cuál era su trabajo. Él puso y declaró que él estaba puesto para la defensa del Evangelio, igual que usted y yo. Ahora, ¿cómo hacemos esa defensa? Los hermanos que no entienden han llegado a tomar arma de fuego para defender el Evangelio. Eso ocurrió en Irlanda. Eso es una locura. Cuando fue la Reforma con Lutero, también hubo grupos que se armaron y mataron gente en defensa del Evangelio. Error. Esa no es la forma. Ni siquiera lo que vamos a ver aquí es discutir.
sin ningún sentido. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Pablo. Él no tenía muchas opciones ante este panorama. Así que vamos a ver cuál fue su actitud. ¿Cuál era el ambiente? Era un ambiente de ignorancia. Esa es una de las peores pobrezas. Así como en lo natural, los pueblos que no estudian, que no tienen colegios, no tienen universidades, tienen muy poco futuro. Eso es lo natural. ¿Cuánto más lo espiritual? Creyente que no entiende nada, que no se preocupa por estudiar, por escuchar. Bueno, esa es la peor de las pobrezas. Y en ese cuadro va a estar el apóstol Pablo, rodeado de ignorantes y de quienes proclaman la justicia propia. Porque el que quiere ser salvo o observar las costumbres de la ley, entonces está anhelando la justicia propia. Bueno, hoy es muy parecido también. Hoy hay muchos que hacen énfasis en el bautismo. De hecho, la Iglesia Bautista hace énfasis en la salvación por el bautismo. Otros guardan el sábado. Muchos conocemos los sabatistas. Guardan el sábado. Otros practican el lavado de pies. Bueno, todo esto es fruto de la ignorancia. Pero vamos a ver qué fue la actitud del apóstol Pablo. Bueno, él les fue informado que había 4 hombres que tenían la obligación de cumplir votos. Y le invitan a que él sea partícipe de ese ritual. Y es muy interesante considerar esto, porque el apóstol Pablo va a ceder, él va a aceptar, pero como vamos a ir viendo al leer este capítulo y el que sigue, Pablo no guardó silencio en cuanto a cuál era la realidad. Ellos aquí están practicando los sacrificios de la ley, como si Cristo no hubiese venido. Y lo triste es que hoy muchos grupos siguen practicando y predicando la salvación por obra, como si Cristo no hubiese venido, estamos igual. Vamos a ver un poco acerca de esto, verso 25. ¿Qué fue lo que ellos predicaban? Dice, aquí en el verso 25 hace mención al concilio de Jerusalén, capítulo 15, verso 4. Dice el verso 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron manos. ¿Qué era lo que estos religiosos estaban haciendo? Estaban guardando rituales de la ley. Ahora, seguramente si usted es lector de la Biblia, voy a dar 2 porciones para los que toman nota. Habrá leído que en el futuro Israel va a ofrecer también sacrificios. Eso es muy llamativo. Lo encontramos en Isaías 60, versos 5 al 8. Isaías 60, versículos 5 al 8, y Zacarías 14 y el verso 21. Israel un día volverá a ofrecer sacrificios, pero no en incredulidad. Este es un punto muy importante. Israel hasta el día de hoy presenta sacrificios y no cree. Y muchas iglesias cristianas también practican rituales y no creen. No creen. Pero un día se van a volver a ofrecer los sacrificios, pero no en incredulidad. Como si no hubiera venido, sino como un memorial de fe de que Él sí ha venido. Entonces va a tener sentido para Israel. Nosotros hoy también practicamos nuestros memoriales, la Santa Cena y el bautismo. Esos son memoriales de fe,
No sirve de nada participar si usted no cree. Y así también va a ser con Israel. Y aquí en este capítulo vemos la última oferta de misericordia hacia Israel. Ahí está el representante del mensaje de gracia, el apóstol Pablo. Como vimos en una ocasión, el hombre principal en esta dispensación de la gracia, el apóstol Pablo. Pero vemos cómo él fue rechazado. Dice el versículo 30, este otro versículo triste de la Escritura. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. La última oferta de misericordia al pueblo hebreo, de poder aceptar el mensaje de gracia. Bueno, luego vemos, aquí en este cuadro, nosotros leemos que un hombre fue echado, pero en realidad lo que fue echado es el plan de Dios. Y así ocurre el día de hoy. Cuando alguien rechaza la enseñanza o rechaza a los predicadores, no crea que es solamente eso. En realidad está rechazando el propósito de Dios. Eso va mucho más allá. Bueno, vemos que él fue librado por los soldados y los centuriones. Y aquí también vemos una enseñanza para nosotros. En estos capítulos que estamos viendo vamos a ver 6 lugares donde el apóstol Pablo tuvo que presentar defensas. Eso no es casualidad. Así también nosotros debemos estar preparados para presentar defensa por la palabra. Tal vez usted dirá, bueno, pero yo no soy predicador. Bueno, pero al menos sabe las verdades básicas de la fe. Tal vez usted va a hablar con un familiar, con un compañero de trabajo. Va a saber cómo defender lo que usted cree. Esos 6 lugares voy a dar las referencias para los que quieran tomar nota. Aquí vamos a encontrar en el capítulo 22 las primeras de las 6 defensas. Y paso a mencionar, capítulo 22, verso 30, defensa ante el concilio. Todas las voy a repetir. Capítulo 22, verso 30, defensa ante el concilio. Recuerdo en nuestros principios, congregábamos en Cañuela con un hermano de apellido Córdoba, y ya en aquel entonces proponíamos un tema y buscábamos en la Escritura cómo responder. Y teníamos nuestro machete en la parte de atrás de la Biblia. Sea cual sea el punto, ahí teníamos la respuesta. Bueno, eso es un buen ejercicio. Todos debemos saber qué opina Dios acerca de la salvación. ¿Qué opina Dios acerca de la vida eterna? ¿Qué ocurre cuando morimos? Todo ese tipo de cosas tenemos que aprender. Y si es posible tener la referencia bíblica. Y si usted es desmemoriado, bueno, anote. Haga así como hice yo, un machetito atrás, entonces usted mientras habla disimuladamente se fija y saca el tema, ya está. Bueno, en otro lugar encontramos también capítulo 23, versículo 1 al 10, la otra defensa de Pablo. Capítulo 23, versículo 1 al 10. Se defendió frente al tribunal. Tercera defensa, capítulo 24, versos 10 al 21. Capítulo 24, versículo 10 al 21, la defensa es ante el gobernador Félix. Cuarto evento, capítulo 25, versículo 1 al 12. Capítulo 25, versículo 1 al 12, se defiende frente a Festos. Capítulo quinto ítem, capítulo 26, versículo 1 al 29, frente al rey Agripa. Reitero, capítulo 26, versículo 1 al 29, frente al rey Agripa. Y por último, capítulo 28, versículo 17
al 29, contra los principales de los judíos. O sea, los principales de los religiosos. ¿Cómo se ve usted discutiendo con un católico fanático, con alguno que enseña satanismo? Bueno, por la palabra. Para eso estudiamos la Biblia, para estar preparados. Porque en cualquier momento puede aparecer una circunstancia. Y la idea no es ganar, esa es una tontería, sino exponer para que la otra persona pueda entender. Nunca vaya a olvidar eso. Yo conocí varios hermanos que se jactaban de haberle vencido al otro. Eso es una carnalidad total, no tiene sentido eso. Sino nosotros nos preparamos para exponer la palabra de verdad. Y así fue el apóstol Pablo, y así nosotros queremos aprender también. Bueno, vemos aquí en este capítulo 22, en primer lugar, vemos cómo comienza su defensa. Él no comienza ofendiéndole porque dice la Escritura que le habían dado una gran paliza. Sin embargo, mire cómo él se dirige. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. En primer lugar, habíamos leído que aquí la autoridad militar le preguntó, cuando él en el verso 37 pide permiso para hablar, le consulta si él sabe griego. Y lo confunde con un rebelde de aquel entonces. Se ve que ya había grupos revolucionarios, violentos. Pero ¿qué es lo que Pablo va a contestar aquí? Dice, cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea. ¿Qué cosa vemos aquí? Bueno, que Pablo era un hombre instruido. En el verso 39 hay algo muy importante. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Así que él habla en griego, pero luego se le permite hablar en lengua hebrea. Pero la referencia que él hace aquí, a que él es un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Antiguamente había muy pocas universidades y donde Pablo hace mención aquí es la ciudad más importante en cuanto a universidades de categoría de aquel entonces. Y Pablo era un hombre muy preparado. Por eso él conoce idiomas, Dios lo va a usar grandemente y así también nosotros tenemos que aprender. No por una cuestión de aparentar, sino una visión de ser útiles al propósito de Dios. Si usted tiene la posibilidad de aprender, estudie, prepárese, porque necesitamos en el pueblo de Dios, hermanas y hermanos, preparados. Y hoy por hoy, sobre todo aquí, hay muchas facilidades para aprender. Y así fue el apóstol Pablo. Y dice aquí en el versículo 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y luego va a hacer mención a su conversión, que ya habíamos leído en el capítulo 9, y que luego él va a hacer referencia nuevamente en el capítulo 26. Así que 3 veces leemos en este estudio la conversión de Saulo. Pero vamos a avanzar, Pablo aquí hace mención aún al llamamiento de Dios. Y en el verso 17 dice, capítulo 22, verso 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.
Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra. Qué poco diplomático era Pablo, ¿verdad? No sé si nosotros nos hubiésemos atrevido a ser tan directos, pero esa es la forma correcta. Dice, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Esta no es la declaración de un grupo de fanáticos de Jerusalén solamente. Esta es la exclamación de la legalidad. Si fuera por la legalidad, el mensaje de gracia no existiría nunca más. Porque a los legalistas les da un placer ser partícipe de la salvación. Y dice, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aquí vemos otro cuadro muy interesante, muy interesante. La actitud de Pablo. Esto va para todos aquellos fanáticos que dicen, nosotros somos de fe y nosotros oramos, nosotros no consultamos a nadie, nosotros nunca dependemos de los hombres. Bueno, entonces, ¿qué le va a decir al apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo, él dijo, yo soy ciudadano romano y echó mano de su derecho natural. Hay muchos fanáticos que espiritualizan todo y ya hemos sabido los desastres que han ocurrido hace muy poco. Hay cosas que son naturales y hay cosas que son espirituales. Y sin embargo, tristemente escuchamos en el Evangelio de gracia de estos fanáticos. No, dice, yo no voy a recurrir al hombre porque yo confío en Dios. Bueno, entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo podría haber dicho, no se preocupe, vamos a orar. Pablo no hizo así. Él le dijo, yo soy ciudadano romano y tengo mi derecho. Y eso también tenemos que aprender. Por supuesto que siempre dependemos de la voluntad de nuestro Dios. Pero hay cosas que son naturales. Y Pablo echó mano de sus derechos naturales. Así que espero que ninguno, al menos yo no conozco a nadie en esta congregación que tenga esas ideas. Pero siempre escuchamos de algunos por ahí. Yo no voy a ir al médico porque yo soy de fe. Bueno, vaya y pregúntele al apóstol Pablo, ¿por qué no dijo lo mismo? Él acá echó mano de su derecho. Y él en la carta a los romanos, voy a hacer esta mención ya que esto es un estudio bíblico, Romanos capítulo 13, él va a revelar que nuestro Dios le entregó a los gentiles la ejecución de la justicia humana. Nunca vaya a olvidarse de eso. Eso va para todos aquellos que deliran, como dice Pablo. Si alguno no está de acuerdo con la sana doctrina, delira. En la carta a Timoteo está eso. Dios le entregó a los gentiles la administración de la justicia de este mundo y nos manda a sujetarnos nosotros también.
Como dije hace un tiempo atrás, un hermano, contra aquellos fanáticos, yo le dije, cuando yo vea que circula en su auto sin papeles, entonces voy a prestar atención. Pero hay un orden social que cuando estaba el apóstol Pablo no existía, pero que ahora debemos aceptar, y la palabra de Dios nos manda a orar por este tipo de funcionarios. Bueno, así vemos aquí al apóstol Pablo. Vamos a ver qué aconteció en el capítulo 23. Ahora Pablo va a estar ante el concilio. Este concilio es el Sanedrín. ¿Se acuerda lo que era el Sanedrín? Era un cuerpo legislativo de la nación judía, como si fuera el Congreso. El Congreso que nosotros tenemos aquí en Argentina, bueno, ese era el Sanedrín. Ellos cumplían la función de sacar leyes, normas, y tomaban decisiones como si fueran la Corte Suprema de Justicia. Así que mejor que se llevara bien con estos muchachos. Ellos eran 71. Estaba conformado por 71 miembros, entre los cuales se hallaba el sumo sacerdote que presidía. Y a ese lugar va a ir Pablo. A ese lugar va a ir Pablo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Varias cosas vamos a ver aquí. En primer lugar, vemos la actitud de Pablo. Pablo nunca quiso suavizar su mensaje. Y así a veces somos criticados. Hay hermanos que le molesta que seamos tan directos. Pero la palabra de Dios es directa. Ya el solo hecho de exponer la palabra de Dios es directa. ¿Y qué fue lo que Pablo le dice en esta alocución? Mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes no están haciendo lo que yo hice. Porque ¿qué era lo que había en ese concilio? Bueno, si usted ha leído algo de la Escritura o ha estudiado historia, había una gran corrupción. Los sumos sacerdotes trabajaban con el Imperio Romano y había prebendas. O sea, todo el tiempo había intercambio. Por supuesto, por dinero, no era por otra cosa. Y este Ananías que encontramos aquí, la historia relata que era el más corrupto de todos. Este vivía haciendo negocios de todo tipo. Y justamente le tocó al apóstol Pablo enfrentarlo. Aparte, hay otra cosa aquí muy interesante. Pablo desechó ya al sumo sacerdote, porque estando Cristo en funciones, Él es nuestro sumo sacerdote. Así que vemos aquí la valentía de Pablo, la valentía del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 1, y el versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esto también es enseñanza de la gracia. Nuestra gloria es esta,
el testimonio de nuestra conciencia. Qué lindo tener una conciencia limpia. Que no haya prebenda en nuestra vida. Hay muchos que dicen, no le voy a decir porque se va a ofender. ¿Y qué quiere que le haga si se va a ofender? Como decía nuestro hermano Andrés, bueno, en el tercer cielo te van a atender. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos que enseñar la verdad. Nuestro deseo es que nadie se ofenda. Pero si se ofende, así como cuando uno crea un niño y los que somos padres escuchábamos a los viejos que decían preferible que llore el niño y no que llore el padre. Bueno, así también en cuanto a lo espiritual. Nuestra responsabilidad es enseñar lo que corresponde. Y ojalá nadie se ofenda. Pero si se ofenda, nosotros tenemos que dar cuenta al Señor. Entonces tenemos que decir la verdad. Pablo pudo decir así. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo. Pablo está parado frente a un concilio de corruptos y que tienen en su mano la vida y la muerte. ¿Qué haríamos nosotros en un cuadro así? Mire si nos llaman los talibanes para explicar en qué consiste el Evangelio. Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 1. Y el versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Como he dicho en otras ocasiones, los que pastoreamos, los que tenemos responsabilidad en la obra de Dios, muchas veces podríamos ganar el favor de las congregaciones elogiándoles y aceptándoles cualquier cosa. De hecho, muchos hacen eso. Pero un verdadero siervo de Dios debe predicar la verdad. Aquí vamos a considerar, ya la hora se nos está yendo, Pablo está en este lugar. Él, vemos aquí, apela al Tribunal Humano Supremo. ¿Cuál es el Tribunal Humano Supremo de los hijos de Dios? Nuestra propia conciencia delante de Dios. Eso es lo que realmente nos tiene que inquietar. Nuestra propia conciencia para enfrentar las acusaciones de los críticos. Si usted trabaja la obra de Dios, ya sea limpiando, haciendo cualquier cosa, le van a criticar, no tenga duda. Pero nuestra conciencia es delante de Dios. Bueno, la conciencia, me gustó una definición, es un sistema de advertencia del alma que permite evaluar nuestras realidades y qué decisión tomar a la luz de la Escritura. La conciencia cristiana necesita información para formar parámetros. La conciencia cristiana necesita información para formar parámetros morales y espirituales. Y nosotros, todos los hijos de Dios, tenemos esta gracia. Bueno, así fue el apóstol Pablo. Él va a presentarse y aquí se encuentra este sumo sacerdote. El apóstol Pablo aquí, él fue golpeado. Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti y pared blanqueada. Bueno, aquí vemos la actitud de este varón, Ananías. Él mandó golpear a quien era acusado. Esto demuestra que él no respetaba la ley.
porque sin escuchar la exposición le mandó a golpear. Aquí hay dos apreciaciones acerca de lo que aconteció en la respuesta de Pablo. Muchos dicen, la mayoría, que Pablo veía tan poco que no lo reconoció al sumo sacerdote. Eso, la mayoría de los estudiosos de la Biblia tiene esa respuesta. ¿Por qué fue que aconteció este problema? Porque Pablo no veía bien. Pero también hay otra versión, que es que Pablo ya no aceptaba a este sumo sacerdote. Dice entonces Pablo, verso 6, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribunal, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Vemos aquí el resultado, vemos el problema, pero también vemos cuál era el cuadro. Este es un concilio judío con soldados romanos, porque dice que ellos llamaron a los soldados. Aquí vemos la corrupción que había y por qué Pablo les habló de tener una buena conciencia. Ellos ya habían olvidado lo que decía la palabra de Dios. Sin embargo, en ese ambiente de los que olvidan la palabra de Dios, Pablo fue un testigo. Y esto nos hace pensar en nuestra vida hoy. Este es un tiempo donde la mayoría olvidó la palabra de Dios. ¿Y quién va a dar testimonio? Usted y yo. Este es nuestro tiempo. Así fue en la antigüedad y así es hoy. Hasta aquí nomás vamos a ver. Que el Señor les bendiga ricamente.